Ya está con nosotros el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo. Gracias por atendernos virtualmente esta mañana. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por llamarme, por la oportunidad de estar en contacto con los oyentes de M24. Gerardo, la semana pasada el Senado aprobó la ley de medios con algunas modificaciones y un aditivo sin su tratamiento previo habitual en comisión. Uno de los puntos más polémicos refiere al aumento del máximo permitido de licencias, ya que se habilita que a una persona física o jurídica, así como un grupo económico, pueda ser titular de hasta 5 licencias en la zona metropolitana y hasta 6 en el resto del país. ¿Cómo crees que repercute esta mayor concentración en la pluralidad de voces en los medios? Mira, lo primero, además después de haber agradecido, yo no soy la persona más indicada para hablar sobre la ley de medios. Seguramente el diputado Iván Posadas, por ejemplo, del Partido Independiente, tiene cosas más significativas para decir. Si bien conozco el proyecto y con gusto respondo a las preguntas que me hagan, ahora está en una etapa, sigue en una etapa legislativa, y me parece que allí es donde tienen que hacer las consideraciones más de fondo, ¿no? Pero te reitero, con gusto respondo a las preguntas. Con respecto a la concentración de medios, me parece que la discusión que se está dando necesariamente tiene que incorporar estos dos elementos. El primero es que la preocupación por la concentración de medios, que es una preocupación genuina, porque en algún punto vos podés decir, si la concentración es excesiva, la ciudadanía pierde la capacidad de escuchar voces diversas y tener diversos puntos de vista, abordajes de la realidad, y eso empobrece de ocurrir la calidad democrática incluso. Para que eso ocurra, es decir, para que la gente tenga multiplicidad de voces para escuchar o de medios, lo primero que tiene que ocurrir es que haya medios, y que haya medios lo suficientemente sustentables desde el punto de vista económico, de la rentabilidad, como para que inviertan en la calidad periodística. Lo que ocurre en la realidad con la mayor parte de los medios tradicionales, pero muy especialmente con las radios, y mucho más especialmente con las radios en el interior del país, pero en todo el país, y yo diría que en todo el mundo, es que no abundan los modelos de rentabilidad económica para los medios tradicionales. La estrategia que se ha utilizado en todo el mundo es la de juntar varios medios para licuar los costos fijos entre varios medios y multiplicar las posibilidades, por ejemplo, de comercialización. Ese es el modelo que se viene aplicando en Uruguay desde hace por lo menos 20 años, pero que ya existía en otras partes de América. Esto obviamente presenta un problema, que es el límite, hasta dónde podés permitir que se concentren. Pero lo cierto es que, yo no sé cuál es ese límite, pero el primer problema que tiene hoy el país es que los medios, sobre todo las radios, tienden a cerrar. Es decir, no tienden a diversificar las voces, tienden a reducirlas por la vía de los hechos, porque no hay modelos de rentabilidad que no pasen por la concentración en algún punto en una única empresa de un conjunto de medios. Este es el primer asunto que los oyentes tienen que tener presente. Yo participé cuando UNESCO hizo en Punta del Este su encuentro anual sobre libertad de prensa, exponiendo precisamente sobre los gravísimos problemas de sustentabilidad que tienen no solo los medios tradicionales, también los medios digitales. Y el segundo aspecto que hay que considerar es que la discusión sobre esta ley trata sobre los medios que puede regular el Estado, que son los medios del espectro de ondas de radio y televisión, ¿sí? Principalmente. El debate sobre estos temas enmascara u opaca la consideración de otros medios que son hoy los más pujantes, que son los medios digitales, que están totalmente por fuera, que tienden a ser infinitos en su cantidad, que se producen, se construyen con recursos económicos francamente escasos, es decir, casi que un grupo de amigos con unos pocos pesos que tengan para ahorrar pueden hacer un medio y subirlo a plataformas digitales y encontrarse con... Hoy en día, a ver, cuando se hizo esta ley, que es del 2014, la ley que esta ley busca sustituir, probablemente el consumo de medios de radio, televisión y digital fuera 70-30, incluso más.
Hoy en día, la mitad del consumo de medios es en plataformas digitales, incluso buena parte de ellos por medios nativos digitales. Por lo tanto, en un escenario donde la radio ocupa un lugar ya marginal en el consumo de medios, la televisión resiste con heroísmo, pero también se ve marginada. Estamos enfocando la discusión en la mitad de los medios que la gente consume, y es la mitad que tiende a retirarse, la mitad que tiende a crecer, no tiene problemas de concentración, porque bueno, si no, pregúntenle a los influencers, a los youtubers, a los tiktokers, aquellos que han construido sus propios medios, muchos asociados a su marca personal, y que tienen cientos de miles, en algunos casos millones de seguidores, y que son además, y con esto termino, los medios que consumen probablemente el 90% de los menores de 35 años. Esa es la realidad de hoy de los medios de comunicación, ¿no? O sea, no sé si más o menos por ahí venía la pregunta. Ahora, Gerardo, en relación a los privados, lo aprobado en el Senado también ratificó el derecho de los cableoperadores a prestar servicios de Internet, ¿no? Desde el oficialismo se ha dicho que es bueno para contribuir financieramente a su sustento. Vos recién mencionabas, ¿no? Sí. El tema de la economía de justamente de algunos medios, pero no todos parecen precisar un respaldo. Si pensamos, por ejemplo, en los canales 4, 10 y 12, son también cable operadores y están todos bajo la misma sociedad anónima, ¿no? Equital. ¿Por qué entonces el gobierno ha beneficiado a los privados en más de una oportunidad? Bueno, no sé, eso no me consta, no puedo hacer una consideración de ese tipo. Con respecto al enfoque general de la norma, se aplica casi que lo mismo que te decía sobre la sustentabilidad de las empresas de medios tradicionales, solo que en un caso mucho más dramático. La industria del cable no tiene razón de ser. Hoy en día, si vos ves los números y la caída de las afiliaciones, el cable, literalmente, la transmisión por cable o los servicios de ese tipo, tened presente que además son empresas que en el interior del país, en Montevideo también, pero sobre todo en el interior, han cumplido un rol extraordinariamente importante, han generado en muchos lugares canales de televisión locales, de algún modo sustituyendo la inexistencia o la dificultad que han tenido la televisión local en todo el país, fuera de Montevideo y de alguna de las principales capitales. Todo eso, si no se le da la posibilidad de ofrecer alguna otra cosa, desaparece. No es que van a caer, literalmente desaparece. Eso significa la desaparición de cientos, creo que aún más, de puestos de trabajo en todo el país, y la desaparición de las voces que queríamos diversificar cuando hablábamos de la pregunta anterior. Gerardo, el tema me parece que es que te decíamos de justamente si esto se da por igual a todos, porque tampoco estamos hablando justamente de medios, canales, cableoperadores que sean todos precarios, ¿no? Que una sociedad anónima tenga al 4, al 10 y al 12, no parece ser una sociedad anónima que precise demasiado respaldo económico. No, por eso probablemente en ese caso no. A ver, yo no voy a ser abogado de Equital, más allá del afecto que tengo por alguna de sus integrantes. Creo que ellos se defienden solos, pero está bien, la pregunta está bien orientada. A ver, separemos a los cableoperadores del interior, donde hay problemas severos y donde la hipótesis es que cierren canales locales, que cierren el servicio de cable y que se queden cientos de personas sin trabajo, de la situación de Montevideo. Lo que pasa, a ver, quizás sea difícil o la gente no lo sepa o no sea simpático salir a defender a los canales comerciales de Montevideo, pero también ellos tienen problemas de sustentabilidad comercial, de modelo de negocio. No voy a decir que se están empobreciendo, lo que digo es que el impacto de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de producción y de distribución y consumo de contenidos audiovisuales es de tal magnitud que también los canales
comerciales de Montevideo, que bueno, han sido empresas muy prósperas durante mucho tiempo, ya no lo sean tanto. Alcanza con, ustedes seguramente saben, porque somos colegas y probablemente ustedes tengan mucho más contacto que yo con colegas de los canales privados, que muchos de ellos han cesado personal, hay gente que me llama porque no se quedó sin trabajo. Esa es la realidad en los canales de Montevideo y en el mundo. De verdad que se enfrenta a una situación en la cual lo que conocimos como empresas extremadamente prósperas durante muchísimo tiempo ya no lo sea tanto. Y esto también tiene un impacto sobre la industria, sobre la diversidad de contenidos, sobre la producción de contenidos audiovisuales y sobre el mercado laboral. Miren que, bueno, no creo que ustedes no lo sepan, o sea, por supuesto que lo saben, ha sido, sobre todo en estos últimos años, primero por la pandemia, pero después porque esto que estoy diciendo está impactando muy fuertemente, ha habido o está habiendo problemas laborales para decenas de colegas extremadamente valiosos, por otra parte, ¿no? Entonces, esto me parece que ayuda a comprender, aún partiendo, como tú decías, que son realidades diferentes, la magnitud. Mirá, por tener en cuenta un elemento que pueda ayudar a la gente a entender la magnitud de la revolución que estamos viviendo en materia de medios de comunicación. Hace 20 años, el 90% del consumo de productos audiovisuales lo producían empresas y profesionales, es decir, empresas, personas que se dedicaban profesionalmente a la producción de contenidos de audio y audiovisuales, ¿sí? Canales, radios, periodistas, editores, camarógrafos, etcétera. Y el 10% era muy marginal, lo producían otros productores. Hoy en día, la mitad de los contenidos audiovisuales que se consumen en el mundo, aproximadamente, pero de forma creciente, lo producen los usuarios. Muchos de esos son usuarios que se han ido profesionalizando, que hicieron un curso, que se bajaron un tutorial, que se compraron equipos semiprofesionales o bastante profesionales. Esa es la realidad de hoy. Es decir, todo lo que conocimos como industria audiovisual, los que pusieron dinero, compraron equipos, los que estudiamos, los que nos dedicamos a trabajar, todo eso, hoy es la mitad de la producción audiovisual que consume el mundo. La otra mitad lo hacen los usuarios. Entonces, ¿cómo hacemos para que una ley que regula los medios tradicionales, o sea, los que van de a poco quedando hacia atrás, sea compatible con la posibilidad de que la gente tenga voces diversas de la realidad, que haya una industria donde haya empleo, donde la gente pueda prosperar, es decir, estudiar, profesionalizarse, ser creativa, etcétera? Y no me gustaría estar en el pellejo del que tenga que legislar hoy hacia el futuro, entre otras cosas porque el futuro es realmente difícil de predecir, ¿no? Gerardo, yendo a otros de los puntos de esta ley de medios, se aprobó un aditivo que fue propuesto por el Cabildo Abierto, en particular el 72, que establece, que los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los sectores políticos y respecto de los mismos. ¿Compartís lo que plantea este aditivo? Bueno, apenas leí lo que se había votado, el artículo 72, me puse a trabajar en un documento que le hice llegar al exministro Pablo Mieres y al diputado Iván Posadas, y hoy en día, esto fue hace una semana aproximadamente, hoy ya hay un amplio consenso de voceros, de especialistas, legisladores, dirigentes de la oposición y del gobierno, condenando los términos del artículo 72. Así que la reserva que tuve sobre este tema durante todos estos días no tiene mucho sentido. Es decir, la reserva en el sentido de que, siendo parte del gobierno, correspondía que lo manejara a través de los canales políticos que correspondía, ¿no? ¿Y por dónde viene la condena, sí, Gerardo? Bueno, a ver, para ir al nudo del tema, ¿no? Es un sentimiento loable pretender que los medios de comunicación informen, transmitan
lo que tienen para decir de la realidad, de los hechos de la realidad, de forma completa, seria, lo tenía por ahí equilibrada, imparcial y rigurosa. De hecho, nosotros lo tenemos en nuestra guía de principios, pero eso es algo que nos autoimponemos, tratamos de trabajar con ese rigor, pero no hay manera de medirlo. Entonces, cuando en una ley vos establecés la obligación de hacer algo que no especificás qué es algo parecido a lo que en derecho se llama la prueba diabólica. Esto es poner una obligación que aquel que tiene que cumplirla no tiene manera de cumplirla. Porque yo voy a encontrar cualquier cosa que tú hagas cubriendo la ley de medios, yo voy a encontrar la forma, si quiero, de demostrar que no fue completa, o que no fue imparcial, o que no fue rigurosa. Entonces, tú te vas a ver expuesta a que, o al temor de que alguien te sancione, o de que alguien te reproche la violación de la ley, lo cual es inaceptable. A ver, esto viola, por lo pronto, uno de los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, que es el principio 6, que dice, es deseable, obviamente, los periodistas tienen que trabajar en base a principios éticos, pero esto no puede ser establecido como obligación por los gobiernos, porque es un lugar hasta donde pueden llegar los estados. Yo puedo decir, mira, tú no trabajás en base a criterios éticos, tú sesgás la información, ocultás información, por lo tanto, no te escucho más. Yo como usuario, no como parte del gobierno. Entonces, cuidado porque este tipo de normas son incompatibles con la legislación, ni hablemos con las buenas prácticas periodísticas, con lo que en el mundo se entiende que son criterios exigibles a los medios de comunicación. Este es uno de los puntos centrales desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, Gerardo, pensando en esto que vos señalás, ¿qué tan peligroso resulta que todos los senadores de la coalición hayan respaldado este artículo en la votación? Bueno, a ver, no voy a opinar sobre ese punto así planteado, pero convengamos que este tipo de cuestiones referidas al derecho a la libertad de expresión quizás exijan cierto grado de especialización o de atención que una persona que no está en el tema se le puede pasar, porque si tú lees el artículo expresa un sentimiento o un objetivo noble. Quiero creer que obviamente que quienes lo plantearon lo hicieron. Gerardo, procurando, sí. Igual habla, porque supongamos que cuando se habla de información en términos generales, bueno, pudiera estar eso de, bueno, está el noble sentimiento loable de pretender esto que tú decís, pero en realidad apenas se lee, se ve esto que dice, ¿no? Opiniones, comentarios, valoraciones, que llama la atención a cualquiera, con mínimos conocimientos, senador o no senador, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú sos periodista y estás acostumbrada, seguramente además estudiaste, pero digo, estás acostumbrada a este tipo de debates y de discusiones. Lo digo, no es por disimular el hecho de que se votó en el Senado este artículo. En el conjunto de artículos de la ley de medios es razonable que se les haya pasado las implicancias de este artículo, porque además no establece sanciones, claro, pero es que no hace falta que establezca sanciones. Bueno, hay otro artículo que establece varias sanciones que tienen que ver con toda la ley, pero que incluyen el 72, ¿no? Bueno, en ese caso, sí. O sea que quienes acompañaron lo hicieron desde el desconocimiento. No sé desde dónde lo hicieron. Seguro que lo hicieron poniendo el énfasis en otros aspectos de la ley. Y bueno, pero ahora se ha planteado este debate y veremos qué pasa en el futuro. Sí. Gerardo, hay un último tema que queremos consultarte en relación a este proyecto, que es lo que tiene que ver, bueno, con esta creación de un nuevo directorio, ¿no? Con un presidente, vicepresidente y vocal que estén en el cargo durante 6 años. Y bueno, con el agregado que ahora se plantea en esta ley que se elija este nuevo directorio en los próximos 30 días. ¿Cómo ves, por un lado, la idea esta de que dure 6 años para que no quede atado, ¿no? a un gobierno de 5 años? Y por otro lado, el hecho de que se elija ahora, que es creo lo más criticable por parte de la oposición, que dice, bueno, lo van a elegir ahora cuando en realidad después puede venir un gobierno, ¿no? del signo que sea y va a tener ese director durante los próximos 5 años.
Bueno, en primer lugar, lo más significativo, y en eso creo que también hay un amplio consenso, hay dos cosas. Primero, sacar definitivamente a los medios públicos del ámbito del Poder Ejecutivo. Esto está consagrado en la ley de 2014. El último gobierno del Frente Amplio no lo aplicó, y este gobierno dijo, no, vamos a cambiar la ley. Ese capítulo permanece incambiado, o ese estatus institucional, pero por razones internas de la coalición no existieron los votos, se aprueba ahora. Eso hay que establecerlo como un objetivo de toda la sociedad, independientemente de lo que opine sobre los programas o las programaciones de los medios públicos. Es absolutamente inconveniente que permanezcan en el ámbito del Ejecutivo, ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo. Lo segundo, es necesario además, para darle mayores garantías de imparcialidad a la sociedad, que se desacople la designación de sus jerarcas del ciclo electoral, porque entonces las dos medidas tienden a convertir al servicio de comunicación audiovisual, los medios públicos, en un ámbito desde donde se aplican políticas de Estado. Entonces cambia el signo ideológico, viene un nuevo partido en el gobierno y dice, yo le voy a dar más énfasis, por decir algo, a la ficción o a la producción nacional o a la cultura. Está bien, eso es parte de a lo que tiene derecho quien gana una elección. Lo que no puede ocurrir es que los medios públicos vayan a los bandazos en su estructura, en sus prácticas, en su personal, según quien sea el que gobierna. Y esto, tanto la creación de un servicio centralizado como el desacople del ciclo electoral, lo ves como algo positivo. Eso es absolutamente positivo. Lo otro es un tema de consideración política que sinceramente excede mis competencias, y mucho más a 8 días de dejar el cargo, ¿no? ¿Pero tenés alguna opinión al respecto? Sí, no, lo que espero, pero es el anhelo de un ciudadano y pichón de dirigente político, es que surja de un amplio consenso. Eso lo anhelo como ciudadano, como dirigente político y como un presidente del SECAN. Es decir, si de verdad queremos cuidar a los medios públicos, tenemos que sacarlo. Nosotros, obviamente es una opinión personal, hicimos un gran énfasis y de algún modo hemos logrado que no tengamos reproches sobre las características de nuestra programación, el perfil de nuestros programas, de nuestros contenidos informativos y periodísticos. Lo hemos hecho como un objetivo central y deliberado, pero tenemos que lograr que los medios públicos queden por fuera del debate partidario. Es decir, que si vos tenés que criticar a quienes dirigen los medios, lo hagas porque considerás que las políticas que están aplicando son inadecuadas y no porque están favoreciendo al partido que esté en ese momento en el gobierno, que es el reproche que se le hace o que se le ha hecho tradicionalmente a los medios en Uruguay y en América Latina. Ahora, si vas a otros países donde estos temas están mucho más avanzados y donde ahí la regulación es muy severa, donde los medios están blindados contra cualquier injerencia política, la ciudadanía igual le reprocha a los medios que tienen un sesgo. Eso es un problema que es interesante de hablarlo en otro ámbito. En todas partes del mundo lo que se le reprocha a los medios públicos es que tienen un sesgo progresista. No importa quién gobierne. Sí, y esto puede tener que ver con factores que exceden lo político, no importa, y que tienen que ver con el rol de fiscales del poder que tiene el periodismo y los medios, incluyendo los medios públicos. Entonces puede haber una asociación de ese tipo en algunos sectores de la población, pero lo que importa es que el marco institucional, legal y de las prácticas de los medios públicos sea de la suficiente garantía para todas las partes. Ahora, pensando en el momento en el que se plantea, desde la oposición señalan que es inconstitucional crear un cargo en el último año de gobierno y que además no resulta demasiado transparente o ético que sea este gobierno el que elija ahora quién va a estar durante todo el quinquenio que viene.
¿Cuál es tu visión sobre este punto en particular? Con respecto a lo primero, te confieso que mis conocimientos sobre derecho constitucional son limitados. Estoy al tanto de ese planteo, excede mi nivel de comprensión. Probablemente sea un punto o seguramente va a salir en el debate en diputados, porque como estamos en año electoral, hay quien interpreta que se están creando cargos, por lo tanto, esto está prohibido por la Constitución. Hay otros que creen que no se crean, los cargos ya existen. Lo que pasa es que se establece como un nuevo directorio, ¿no? Como un nuevo formato de directorio. Quiero decir, en cuanto a pensar si se están creando cargos. Sí, pero es más complejo, es más complejo, pero la verdad que ahí me pierdo un poco. No es por eludir el tema, pero amerita consideraciones más complejas porque nuestra institucionalidad se ha aplicado parcialmente en estos últimos 10 años, ha cambiado, en fin, nosotros mismos introdujimos alguna innovación. De hecho, estamos trabajando con un nuevo organigrama desde octubre del año pasado, en el marco de la reestructura del Estado. Nos aprobó el Parlamento y obviamente ya tenemos el decreto del Poder Ejecutivo al respecto y lo estamos aplicando, que es mucho más innovador, va bastante más adelante que la ley, donde desaparecen las direcciones de radio y televisión en los niveles de direcciones, digamos, en los niveles... Sí, pasan a gerencias. Claro, porque el mundo entero va, es decir, las grandes corporaciones de medios públicos del mundo y la producción audiovisual, sobre todo en corporaciones multimedia, hace que eso baje un escalón. Hay organizaciones de medios públicos donde lo que hoy entendemos como dirección de radio o dirección de televisión están en un tercer nivel. Ahora, Gerardo, más allá del tema constitucional, el tema de la ética y de la transparencia, bueno, de que se elija ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te parece esto? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, es absolutamente legítimo que el gobierno termina el 28 de febrero, ¿no? Se entrega por el 1 de marzo, por lo tanto, desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero del 25, el gobierno tiene derecho a tomar este tipo de decisiones. Claro, pero esta persona quedaría para el próximo gobierno. Está bien, pero si lo que buscamos es desacoplarlo, vamos a suponer que gana la oposición, ese presidente, mucha cosa en términos prácticos no va a poder hacer, pero al margen de eso, te decía, por un lado, es legítimo que este gobierno gobierne. Luego, en lo personal, yo preferiría que este tipo de decisiones fueran el resultado de un amplio consenso, por lo que te decía en la pregunta anterior. Es necesario, así como es necesario que el sistema de justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, el sistema educativo, la ANEP y algún otro organismo que en este momento no recuerdo, estén por fuera del debate, no del debate político, el debate político es fundamental, del debate partidario, es decir, que nadie entienda que esos organismos están siendo utilizados con fines partidarios, porque eso es el fin de la República, del Estado de Derecho. Yo creo que los medios públicos, si bien no tienen esa jerarquía institucional, por su naturaleza tienen que tender a quedar por fuera de los debates partidarios. Es decir, que cuanto mayor sea el consenso sobre la provisión de esos cargos, mejor va a ser el lugar que la gente le dé a los medios públicos y la calidad de la democracia, en definitiva, que de eso se trata también todo este asunto. Y Gerardo, hablábamos ahora, ¿no? Bueno, de lo que se refiere al artículo 72, a ciertas guías, a ciertas prácticas, y tú mencionabas justamente que durante tu administración se elaboró, ¿no?, una guía de principios, de procedimientos y estándares de calidad. Esto se presentó el año pasado, y uno de los puntos que figura allí es que el personal afectado a tareas informativas, periodísticas, artísticas y de representación institucional debe cuidar que sus comentarios públicos, especialmente en redes sociales, no afecten negativamente la confianza del público
y el cumplimiento, de la misión, ¿no? Justamente del canal, de los medios públicos. Y acá, algo que ya estuvo en discusión, pero que nos parece bueno traer contigo, es lo que sucedió con algunos de tus posteos, por ejemplo, en redes sociales, cuando triunfó tanto Lula como cuando ganó Milei, ¿no? Que en ese momento pusiste: si el camino es el de la libertad responsable, el rugido del león será histórico, que así sea. O en el caso de Lula, cuando el triunfo del ladrón sobre el facho, y así con el triunfo del ladrón sobre el facho se fue otra elección en esta sufrida América Latina. ¿Esto no viola los principios de la propia guía que tú planteaste elaborar? Bueno, primero, no hubo debate. Es decir, cuando se me reprochó el tuit sobre el triunfo de Milei, sí, que como tú mismo leíste, está condicionado. Si hace esto, podrá ocurrir aquello. Obviamente, si no lo hace, no. No hubo debate porque quienes hicieron el comentario señalándome equivocadamente que yo estaba violando la guía, no me dieron la oportunidad que me están dando ustedes de explicarlo. Es decir, opinaron sobre una situación que me involucraba, a lo cual tienen todo el derecho del mundo, sin darme la chance de defenderme. Sí, que igual estaba... No hablemos del artículo 72. No, hablemos de esta guía. Está difícil hacer muchas interpretaciones de esto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Al margen de eso, que no fueron ustedes, fue en otra radio, al margen de eso, en esta guía y en todas las guías del mundo que conocemos, los directores políticos no están comprendidos con estas restricciones, por una razón obvia. Si tú estás ocupando un cargo político, sos un político que ocupa un cargo. Tenés restricciones constitucionales, legales, quienes lo tengan, pero no se te aplica a ti esta guía que está pensada para los niveles ejecutivos y obviamente profesionales. Está bien, como cargo político te podías expresar. En todas las guías del mundo pasa esto. ¿A quién comprende? Bueno, comprende al gerente general y al resto de la organización, pero no a los directores políticos. Luego, tratemos de ser razonables en esto, porque además, en la nueva estructura que aprobamos, uno de los objetivos que hemos logrado, porque es lo que pasa con los grandes medios públicos del mundo, es poner una especie de distancia en la organización entre el directorio político, que tiene roles políticos, y la ejecución, y la parte ejecutiva. Es decir, el único vínculo que hay es que el presidente del SECAN, yo en este caso, participo del comité ejecutivo, pero con esta ley va a haber un gerente general, que ya estaba consagrado como secretario general, pero un gerente general, hay 4 áreas gerenciales que se han creado, sin afectar el presupuesto, sin incrementar el presupuesto, dicho sea de paso, y de ahí para abajo. ¿Qué hace el directorio político? El directorio político no está en la redacción viendo qué se escribe, ni determinando cuál es el menú de noticias, ni a quién se entrevista. Gerardo, eso están los periodistas, sí. De todos modos, ¿no te parece extraño el posicionamiento en favor de Milei, teniendo en cuenta de que fue por un recorte del Estado que terminó golpeando principalmente a los medios públicos y que tú sos director de los medios públicos aquí en Uruguay? A ver, seamos respetuosos de la lógica de los hechos. Primero, el tuit ese fue cuando ganó, y lo que yo dije fue: si hace esto, después evaluaremos si lo está haciendo o no, si hace esto puede llegar a ser un cambio significativo. Si no lo hace, no lo será. Es decir, si su versión, estoy entrando obviamente en temas ideológicos, si su versión de las ideas de la libertad es la versión del gobierno uruguayo, la del presidente Lacalle Pou, la de la libertad responsable, es decir, responsable con respecto a mis derechos, con respecto a los derechos del prójimo y con respecto al bienestar de la comunidad, que a mi interpretación eso es la libertad responsable, si aplica esta versión, pues entonces va a tener un rol importante. Si no lo aplica, pues será, eso es lo que dice el tuit, no dice otra cosa más que eso. El tema de los medios públicos de Argentina, que conozco bastante de cerca, porque he tenido muy buena relación con la anterior directora, es una cuestión que involucra al gobierno argentino y sobre el cual yo no me voy a pronunciar. Lo que sí digo, y si ustedes me escucharon atentamente en esta entrevista y en todos estos años, comprenderán que mi objetivo, mi idea es fortalecer a los medios públicos, no cerrarlos.
pero fortalecerlos en aquellas cosas para las cuales la comunidad, la sociedad uruguaya, necesita que los medios públicos sean fuertes. Sí, lo que pasa es que igual ya conocíamos cuál iba a ser la línea de Milei en cuanto al recorte del Estado y demás. Entonces, esto de la libertad responsable, conocíamos algunas de sus características de los criterios de libertad, ¿no? Al momento de decir, bueno, si el rugido va a ser así, que así sea. Claro, si no va a ser así, no. Claro. Es decir, si va a aplicar, obviamente, los medios públicos de Argentina eran muchas cosas. Había, o hay todavía, no sé en qué situación se encuentra, producciones extraordinariamente valiosas, pero eso obviamente forma parte de la política argentina, sobre la cual no me voy a pronunciar. Acá tengo el perro que me está pidiendo para salir. No sé si se escucha el llanto. Lo que yo deseo es que para Argentina, para cualquier parte del mundo, es que tenga una sociedad donde los medios de comunicación le den la chance a la gente de tener la mayor cantidad de visiones, versiones, opiniones sobre los temas relevantes, buen entretenimiento, buenos programas para, en fin, ir resolviendo los problemas que le presenta la vida personal y la vida en sociedad. Y allí, en cualquier parte del mundo, creo yo que los medios públicos tienen un rol para cumplir, que no es exigible a los canales privados. Te está gritando el león, Gerardo. Sí, el león acá me el león en la casa. Te liberamos, Gerardo, para que pueda salir. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Gerardo Sotelo. Gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que fue muy interesante conversar sobre estos temas y responder la pregunta de ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.